Capítulo 87. Juicio por testimonio. Uy, ahora sí viene lo chido. Bueno, todo está chido, pero yo quería leer el maldito juicio desde hace como un mes. Quizá si recordara mi vida, sería capaz de tener la confianza que tuve antaño. Quizá dejaría de titubear cuando se me plantea hasta lo más simple de las decisiones. El tiempo se había puesto energético cuando llegó el día del juicio de Adolín. Los honores Pren con los que se cruzaba charlaban más y sus andares parecían tener un cierto brío mientras convergían hacia el foro, en el plano meridional de integridad duradera. Él no podía sentir el clima, pero Mezcla decía que era como un tenue tamborileo al fondo de la mente, aminado y dinámico. Aminado, güey. Ambas carreras se complementan muy bien. Sí, de hecho. Aminado y dinámico. Y en efecto, la tinta Spren parecía más parlanchina. Adolín estaba más nervioso que en su primer duelo clasificatorio, y mucho menos preparado. Las expresiones legales, las estrategias e incluso los detalles de su entrenamiento en política parecían muy lejanos mientras bajaba los peldaños hacia el suelo del anfiteatro. Como había temido Mezcla, el lugar estaba rebosante de honores Spren. Muchos vestían con prendas que arrastraban por el suelo al andar. Ah, mamoncitos, ¿eh? Arrastraban por el suelo al andar. Esos parecían ser unos espíritus más libres. Quizá su presencia ayudaría a poner al público de parte de Adolín. Mezcla decía que eso era importante. Lo más probable era que el juez supremo, siendo quien era, hiciera caso al sentir de la multitud y sentenciara en consecuencia. Adolín habría querido que alguien le explicara antes lo voluble que sería aquel juez. Por suerte, esa actitud lo favorecía, porque podía confiar en cierto nivel de comportamiento errático por parte de Kelec, mientras los honores Pren estarían todos en su contra a grandes rasgos desde el principio. No abuchearon a Adolín cuando llegó al suelo del foro. Eran demasiado decorosos. Lo que hicieron fue callarse. Adolín vio a Shallan sentada al fondo, al lado de Patrón, en el lado izquierdo. Cerró el puño en dirección a Adolín, que tuvo la impresión de que era radiante en ese momento. Annie, me voy. No quiero, pero debo. Cuídate, muchas gracias por la charla. Está bien, descansa. Supongo que ya es mucho más tarde. Descansa. Ahí nos vemos mañana, que seguramente pues seguiré leyendo, ¿no? Cuídate. Era radiante en ese momento. Kelec estaba sentado en un asiento que recordaba a un trono con un banco delante, ambos integrados contra las gradas del foro. El heraldo tenía un aspecto imponente y Adolín se vio obligado a recordar que, pese a su extraño comportamiento, Kelec tenía miles de años de edad. Quizá escuchara a Adolín. Muy bien, levantó la voz Kelec. Humano, ponte ahí en el podio y quédate de pie hasta que termine el espectáculo y podamos ejecutarte. Ahora, sagrado señor, dijo un honor Spren que había a su lado, nosotros no ejecutamos a la gente. ¿Y qué otra cosa vais a hacer?, preguntó Kelec. No tenéis cárceles y dudo que se moleste mucho si lo exiliáis. Demonios, para la mitad de los presentes escapar de su compañía sería una recompensa. Estamos construyendo una celda como debe ser, dijo el honor Spren mirando hacia Adolín, para poder mantenerlo sano y exhibirlo en los años venideros. Maravilloso, pensó Adolín mientras llegaba al lugar indicado. Sin embargo, las consecuencias del fracaso siempre habían sido mucho mayores que su propia vida. La guerra necesitaba radiantes y los radiantes necesitaban Spren. Si Adolín fracasaba, supondría condenar a miles de tropas a la muerte sin un apoyo consistente. Tenía que resistir allí, alto y confiado, y ganar aquel reto, de algún modo. Se volvió de cara hacia la multitud. Según Mezcla, ese iba a ser la peor jornada de todas. 3 testimonios contra él. Adolín podría hablar al día siguiente. Muy bien,
dijo Kelec. Supongo que tendrás que exponer las normas del juicio, ¿verdad, Sekeir? El spren barbudo se levantó. Así es, honorable. Que sea rápido, dijo Kelec. Que sea rápido. Adolín se permitió disfrutar un momento de lo ofendido que parecía Sekeir por esa orden. Era evidente que el honor Spren había preparado un discurso extenso. Como deseéis, honorable, dijo Sekeir. Hoy damos inicio a un juicio por exigencia de este humano, Adolín Colin, para determinar si puede cargar con los pecados de la traición en la que los hombres mataron a sus Spren. Dado que ese acontecimiento tuvo lugar, hecho que no disputa nadie, solo nos queda demostrar que somos sabios al mantenernos alejados de todos los humanos en consecuencia. Bien pues, dijo Kelec, humano, ¿te parece bien así? No del todo, honorable, respondió Adolín, basándose en la declaración inicial que Mezcla había ayudado a preparar. No acepté que se me juzgara por mis antepasados, acepté que se me juzgara por mí mismo. Comuniqué a los honores Spren que yo, personalmente, no cargo con la culpa de que los humanos hicieron en el pasado. Por tanto, sostengo que los honores Spren están comportándose con deshonor al hacer oídos sordos a las súplicas de ayuda de mi pueblo. Kelec se frotó la frente. Entonces, ¿vamos a discutir hasta por las definiciones? Esto no pinta nada bien. No hay discusión, dijo Sekeir. Honorable, él afirma que no desea cargar con los pecados de sus ancestros, y nosotros deberíamos demostrar que, por el contrario, él en persona no es de fiar, pero es que la traición es una parte importante del motivo por el que no debemos confiar en los suyos. Los términos quedaron establecidos cuando entró en integridad duradera. Tendría que afrontar el juicio en nombre de toda la humanidad. Que lo camufle tanto como desee, pero el hecho es que entró en nuestra fortaleza y en consecuencia aceptó nuestras condiciones. Que le gruñó, tiene sentido. Uy, una disculpa. Humano, vas a tener que afrontar el juicio tal y como él desea. Dicho eso, tendré en cuenta tus argumentos cuando dicte sentencia al final. Supongo que debo aceptarlo, respondió Adolín. Mezcla le había advertido que no insistiera demasiado en aquel punto. Entonces, juicio por testimonio, dijo Kelec. Debo escuchar los argumentos que se me ofrecerán y luego decidir. O bien los honores Spren están siendo egoístas y renunciando al honor, y entonces debería ordenarles correr hacia el campo de batalla, o decido que han sido sabios y que los humanos no merecen confianza, y entonces metemos a este hombre en la cárcel para dar ejemplo. ¿Voy bien? Sí, honorable, confirió Sekeir. Estupendo, dijo Kelec. Supongo que no te faltarán voluntarios, Sekeir. ¿Quién va primero? Amuna, llamó el honor Spren. Acércate y presta testimonio. Un quedo bisbiseo se extendió entre el público, mientras una Spren se levantaba de su sitio en la primera fila. Llevaba falda plisada de guerrera y una camisa almidonada. Era delgada y esbelta, y cuando anduvo sus pasos fueron gráciles como una hoja llevada por el viento. Adolín la reconoció como el Spren a quien había obligado a entregar a Maya el día que había llegado a integridad duradera. Había vuelto a ver a Amuna de vez en cuando durante sus visitas diarias a Maya. Los dos honores Spren que estaban sentados a su lado llevaban la misma ropa raída y los ojos raspados de Maya. En la brillante cara de un honor Spren, los rasguños marcaban un nítido contraste. Todos me conocéis, dijo la Spren de la falda plisada, así que hablaré para el alto príncipe Adolín. Me llamo Amuna, y mi deber es ocuparme de los ojomuertos en integridad duradera. Nos tomamos muy en serio su cuidado. ¿Y los que están mirando fuera? Preguntó Adolín. Tenía permitido hablar durante los testimonios, pero Mezcla le había recomendado tener mucho cuidado. Si se ponía demasiado beligerante, el juez supremo podría ordenar que lo amordazaran, y debía preocuparse de no dirigirse al público de forma que pudieran interpretarse como una invitación a que lo interrogaran. No podemos recibirlos aquí a todos, por desgracia, dijo Amuna. No pensábamos que llegarían tantos. Sí que hemos intentado hacer pasar a todos los ojomuertos honor Spren. ¿Son muchos? Preguntó Adolín. En total, tenemos a unos 20 honor Spren muertos en la fortaleza, aunque había unos 2000 vivos en el momento de vuestra traición. Solo sobrevivió una. Sil, dijo Adolín.
Novita, buenas. Espere, profe, que ya me perdí. ¿Qué libro es? Perdón si no había notado tu mensaje antes. Es El ritmo de la guerra, de Brandon Sanderson. La antigua hija estaba en estado catatónico, prosiguió Amuna, y salvó la vida. Pero todos los demás honores Pren, del primero al último, habían respondido a la llamada de los radiantes durante la falsa desolación. ¿Puedes comprender la magnitud de esa tragedia, Alto Príncipe Adolín? El asesinato de una especie entera en un solo día, el exterminio absoluto llevado a cabo por los más íntimos amigos. Y estaba hecho eso. A menudo encontramos a ojos vagando sin rumbo en las tierras yermas o de pie sin moverse en los bajíos del océano. Los traemos aquí, les damos luz tormentosa y los cuidamos lo mejor que podemos. ¡Qué conmovedor! Gracias por Me el sentí follow, con este Novita. nudo en la garganta desde que Continúe. comiendo un Ahorita lo cóctel se descargo. me atoró un camarón. ¿Eh? ¿Has leído a Brandon Sanderson? Pregunta. ¿O te estoy dando spoiler? Claro. Por si me deja tarea. Claro, claro. Sí, sí. No, la verdad no soy de dejar tarea, porque a mí nunca me gustó hacerla, entonces, ¿cómo voy a castigar con algo que yo detestaba? Eso no se hace. Ah, caray, ¿dónde me quedé? Aquí. No es cierto. Lo más frecuente es que podamos hacer bien poco antes de que sean invocados a tu mundo, donde utilicéis sus cadáveres para seguir con vuestros brutales asesinatos. Eso sí está gacho. Se volvió para señalar hacia los dos muertos del banco, y aunque estaba encarada hacia Dolín, era evidente que sus palabras eran para el público. Ellos, y no el juez supremo, serían quienes dictaran la verdadera sentencia. ¿A eso querrías que volviéramos?, preguntó Amuna, imperiosa. Dices que no sois la misma gente que vivió hace tanto tiempo, pero ¿de verdad creéis que sois mejores que ellos? Yo argumentaría que sois peores. Saqueáis, asesináis y quemáis. No escatimáis gastos ni esfuerzos cuando se os da la oportunidad de arruinar la vida de otro hombre. Si los antiguos radiantes no eran de fiar, ¿cómo te ves capaz de afirmar que vosotros sí? Buen punto. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. No vitoreaban ni abucheaban, como podría hacerlo un público humano, y Adolín había sufrido a muchos de esos en sus lances de duelo. Mezcla le había advertido que no dijera demasiado para defenderse esa primera jornada, pero parecía que la gente quería algo de él. Todo hombre falla a sus propios ideales, dijo Adolín. Tienes razón. Yo no soy el hombre honorable que querría ser, pero mi padre sí. ¿Puedes negar que el mismísimo padre Tormenta ha estado dispuesto a dar una oportunidad a un hombre de esta época? Es un buen argumento, intervino Kelec, inclinándose hacia adelante. El padre Tormenta es todo lo que nos queda del viejo Tanabast. No habría esperado encontrar otra vez a su forjador de vínculos. Desde luego que no. Oh, está lloviendo. Amuna se volvió hacia Adolín. ¿Sabes lo que pasaría, príncipe Adolín, si el padre Tormenta muriera asesinado? Adolín pensó un momento y negó con la cabeza. Sabia respuesta, dijo ella, dado que nadie lo sabe. Tuvimos la suerte de que no existían forjadores de vínculos en la época de la traición, aunque sigue siendo motivo de disputa como supo el hermano, que debía concluir su vínculo antes de tiempo. No puedo ni imaginarme la catástrofe que nos esperaba cuando su padre mate a su Spren. Cuando tu padre mate a su Spren. No lo hará, aseguró Dolin. Mi padre no es un hombre corriente. Eso está claro. Lo mismo podría afirmarse de todos los radiantes en tiempos pasados, repuso Amuna caminando hacia él. Pero ahora soy yo quien cuida de los traicionados, soy yo quien escucha su lamento sin voz, quien contempla su dolor sin vista. Antes vería integridad duradera derrumbada piedra a piedra que aceptar enviar a un solo honor Spren a que sufra un destino similar.
Se inclinó ante Kelec, dio media vuelta y se sentó de nuevo entre los dos ojos-muertos. Ellos permanecieron en sus asientos, con las caras hacia adelante, sin moverse. Adolin apretó los dientes y miró hacia Shallan en busca de apoyo. Por lo menos tenía una cara amistosa entre aquella multitud. Se obligó a mantenerse erguido, con las manos cogidas a la espalda en la misma postura que adoptaba su padre cuando quería parecer imperioso. Adolin se había puesto su mejor casaca, como si importara. Tormentas se sentía expuesto en aquel suelo, rodeada de tantas figuras resplandecientes. Aquello era peor cuando había librado un duelo, él solo contra 4 portadores de esquilada. Por lo menos, allí había tenido su hoja esquilada en la mano y armadura esquilada en la espalda. Esperaron a que Kelec llamara al siguiente testigo, pero el juez supremo dedicó más de 20 minutos a escribir en su cuaderno. Era un ser divino, como una especie de fervoroso, pero multiplicado por 1000. No era sorprendente verlo escribiendo. Adolin solo esperaba que las notas que tomara estuviesen relacionadas con el testimonio. Tampoco lo habría sorprendido mucho que el heraldo estuviera resolviendo pasatiempos de palabras, como los que le gustaban a Yasna. Al final, el heraldo se sacó algo del bolsillo. Parecía fruta, aunque era del color verde brillante, y crujió cuando Kelec le dio un mordisco. ¿Una manzana? Tiene buena pinta, habló por fin Kelec. Nada muy inesperado, aunque debo decir que el argumento del humano es bueno. Un forjador de vínculos desencadenado es peligroso, pero el padre Tormenta escogió a uno de todas formas. Ya sabéis lo errático que ha sido el padre Tormenta en tiempos recientes, dijo un honorespren anciana desde el lado de Kelec. Su sabiduría ya no es algo en lo que confiar. Válido, válido, respondió Kelec. Bueno, pues siguiente testimonio, venga. La siguiente en hablar será Mezcla, dijo Sekeir, emisaria tinta Spren de integridad duradera. ¿Qué? Pensó Adolin, mientras su tutora se levantaba de entre el público y se dirigía al suelo del anfiteatro. Los honorespren murmuraron entre ellos sin levantar la voz al verla. Un momento, dijo Adolin, ¿qué es esto? Me pidieron que testificara contra ti, explicó ella, para que un spren que no sea un honorespren tenga la oportunidad de intervenir en este proceso. Pero eres mi tutora. ¿No te presentaste voluntaria para entrenarme? Te quería bien preparado, respondió Mezcla, para que el juicio fuese tan justo como se pueda. Esta cosa es, pero mi odio por lo que hizo tu especie también es. Eso está muy mal hecho, ¿eh? Mendiga Mezcla. Se volvió hacia Kelec. Honorable, yo estaba viva cuando los hombres nos traicionaron. Al contrario de los honores Spren, los míos no fuimos tan estúpidos como para asignar absolutamente todos los Spren como Spren radiantes. Perdimos a más de la mitad de los nuestros, pero algunos pudimos observarlo desde fuera. Miró a Adolin. Conocíamos a los humanos como eran y son, indignos de confianza, mutables. Los Spren encontramos difícil romper un vínculo. Hay quienes dicen que es imposible para nosotros. Los hombres, en cambio, apenas aguantan un día sin traicionar algún ideal. ¿Por qué deberíamos nosotros, seres de honor innato, sorprendernos cuando sucedió ese acontecimiento? No es culpa de los humanos ser tan volubles como la lluvia al caer. Esa cosa es. No deberíamos confiar en ellos, y la vergüenza de haberlo hecho es nuestra. Nunca más deberían los Spren y los humanos vincularse. Es antinatural. Antinatural, replicó Adolin. Los Spren y las anguilas aéreas se vinculan para volar. Los Spren y los gran caparazones se vinculan para crecer. Los Spren y los cantores se vinculan para crear nuevas formas. Eso es tan natural como el cambio de las estaciones. Y gracias, Shallan, pensó echándole un vistazo, por tu interés en todo esto. Los humanos no procedéis de esta tierra, dijo Mezcla. Sois invasores, y los vínculos con vosotros no son naturales. Cuidado con lo que dices, o nos animarás a volver con los cantores. Ellos nos traicionaron hace mucho tiempo, pero nunca a la misma escala que los humanos. Tal vez los Alto Spren hicieran bien al unirse a los ejércitos de los fusionados. ¿Os aliaríais con ellos? Preguntó Adolin. ¿Con nuestros enemigos?
¿Por qué no? Dijo ella, paseándose por el estrado. Son los legítimos herederos de esta tierra. Tu especie los ha llevado a la desesperación, pero no son menos razonables ni lógicos. Quizá los tuyos deberían reconocer su gobierno. Sirven a odium, replicó Adolín, y reparó en que muchos honorespren se removían en sus asientos, incómodos. Los humanos podemos ser inconstantes, sí, podemos ser corruptos a veces y débiles siempre, pero yo reconozco la maldad a primera vista. Odium es malvado, jamás seré su siervo. Mezcla contempló a la muchedumbre que asentía a las palabras de Adolín. Ella misma le dedicó un pequeño asentimiento, como reconociendo un punto ganado. Esta desviación es irrelevante, dijo, mirando de nuevo a Kelec. Puedo decir con cierta facilidad que una buena relación entre los honores Pren y los tintes Pren no es. Cualquiera lo reconocería. El valor de mi testimonio es, por tanto, de adicional importancia. Yo viví durante el suplicio y el caos de la traición. Vi a mis hermanos, mis seres queridos, muertos. Vi familias destrozadas y el dolor fluyendo como sangre. Quizás seamos enemigos, pero en una cosa la unificación es. Jamás deberíamos volver a confiar en los humanos con nuestros vínculos. Si éste desea aceptar el castigo por los miles que escaparon de él, yo digo que se lo permitamos. Encerradlo. Olvidaos de él y de cualquiera que, como él, quiere repetir la masacre del pasado. Clavó la mirada en Adolín. Esta verdad es. ¿Qué traicionera la mezcla? Adolín se había quedado sin palabras. ¿Qué defensa podía intentar? No somos los mismos que quienes vinieron antes, dijo. ¿Puedes prometer que seréis diferentes? Exigió saber la Spren. ¿Puedes prometerlo sin un ápice de duda? ¿Prometer que ningún otro Spren morirá por un vínculo si se permiten ser? Por supuesto que no, respondió Adolín. Pues yo sí puedo prometer que ninguno morirá mientras no se creen más vínculos. La solución es fácil. Dio media vuelta y regresó a su sitio. Adolín se volvió hacia Kelec. No hay promesas para la vida, nada es seguro. Ella dice que los Spren no morirán sin vínculos, pero ¿podéis saber lo que sucederá si reina Odium? Me parece de lo más curioso que ella prefiera esa posibilidad, joven, dijo Kelec. Empezó a escribir de nuevo en su cuaderno. Pero resulta muy condenatorio para ti que una tinta Spren esté dispuesta a testificar en los mismos términos que una honor Spren. Condenatorio sin duda. Kelec dio otro mordisco a su fruta, con el que se dejó ya solo el corazón, que depositó distraído en la mesa delante de él. Frustrado, Adolín se obligó a calmarse. El juicio estaba yéndole bien, por lo menos en uno de sus ejes. Los honores Pren no estaban intentando endosar los verdaderos pecados de la traición a Adolín, sino empleando la táctica más honorable de demostrar que la humanidad no había cambiado y los vínculos eran demasiado peligrosos. Mezcla y él habían decidido que aquella era la estrategia más segura para Adolín, ya que Kelec podía decir que no había motivo para encerrarlo por cosas que habían hecho los antiguos, pero al mismo tiempo Adolín estaba perdiendo los corazones de los Spren del público. ¿Qué importaba que ganara el juicio si los Spren se quedaban incluso más convencidos de que no deberían ayudar en el conflicto? Miró entre la multitud, pero encontró sobre todo expresiones resentidas, tormentas. De verdad creía que podía demostrarles algo. ¿Cuál de los 10 locos era por haber puesto en marcha todo aquello? No, no soy un loco, se dijo, solo un optimista. ¿Cómo pueden no darse cuenta? ¿Cómo pueden quedarse aquí plantados juzgándome mientras mueren hombres y otros luchan? Del mismo modo, comprendió que los altos príncipes habían dedicado tanto tiempo a juzgar con las vidas de soldados de las llanuras quebradas, del mismo modo que cualquiera podía dar la espalda a una atrocidad si lograba convencerse a sí mismo de que no era asunto suyo. Los humanos y los Spren no eran distintos. Mezcla había intentado decírselo y estaba viéndolo con sus propios ojos. El tercer y último testigo, anunció el honor Spren oficialmente, es Notum, antaño capitán del barco Sendero del Honor.
A Dolin se le revolvió el estómago cuando Notum, con un aspecto muy mejorado desde la última vez que lo había visto a Dolin, salió desde la cima del foro, donde un grupo de honor spren que estaban de pie lo habían tapado de su vista. Aún así, Adolin estaba sorprendido. Habían prohibido a Notum que entrara integridad duradera, a pesar de sus heridas, y habían tenido que quedarse con los demás fuera de las murallas. Eso sí, había llevado un poco de luz tormentosa para ayudar en su curación. Seguro los mensajes de Codec, al cabo de un tiempo, Notum había regresado a su patrulla. Pero allí estaba, y de uniforme, lo cual era revelador. Además, se negó a cruzar la mirada con Adolin mientras bajaba los peldaños hasta el fondo del foro. Y no más falta, vais a ser malagradecido, y sin Adolin estarías tieso, muerto. Los Spren podían declararse en superioridad moral y afirmar que estaban hechos de honor, pero también definían el honor para sí mismos, igual que los humanos. «Te han ofrecido acabar tu exilio, ¿verdad, Notum?», le preguntó Adolin en voz baja, a cambio de una pequeña puñalada trapera. Notum siguió evitándole la mirada y se inclinó ante Kelek antes de desdoblar un papel que llevaba en el bolsillo. Empezó a leer. «Se me ha solicitado que narre el comportamiento errático que presenté en este hombre y sus compañeros. Como muchos ya sabéis, conocí a este grupo cuando huía de los fusionados en Celebrant. Hace más de un año. Se valieron del subterfugio para...» Notum dejó de hablar y miró hacia Adolin. «Ponle la mirada de tu padre», pensó Adolin, aquella tan severa que daban ganas de encogerte en tu interior, pensando en todos tus errores, la mirada de un general. Regáñalo con los ojos, pon la cara de mamá decepcionada. A Adolin nunca se le había dado bien esa mirada. «Adelante», dijo en vez de eso. «Te metimos en líos, Notum. Lo justo es que tengas la oportunidad de contar tu versión. No puedo pedirte nada más que sinceridad». Uy, eso... Pinche Adolin. Notum lo miró a los ojos. «Adelante». Notum bajó su papel y exclamó en voz muy alta. «Honor no está muerto mientras viva en los corazones de los hombres». ¡Ah, perro! Bravo. Esperen, déjenme voy a... No mames, güey. Voy a marcar esto, esperen un momentito. No más falta, Notum. Te iba a poner una friega si resultaba ser un vil traicionero. Pero al parecer no. Adolin nunca había oído antes esa afirmación, pero pareció disparar algo en la muchedumbre de Honor Spren, que empezaron a levantarse y gritar indignados, y también a favor. Adolin dio un paso atrás, admirado por el repentino estallido de emoción en aquellos Spren por lo general estoicos. Varios oficiales irrumpieron en el suelo del foro y se llevaron a Notum a rastras, mientras él bramaba una y otra vez las palabras: «Honor no está muerto mientras viva en los corazones de los hombres. Honor no está». Lo sacaron del foro, pero la conmoción no cesó. Adolin llevó una mano a la espada, inseguro. ¿Aquello iba a ponerse feo? Kelek se hundió en su asiento y puso cara de pánico mientras se tapaba las orejas con las manos. Dejó escapar un grave gemido, penoso y lastimero. Empezó a sacudirse. Los Honorspren que tenía cerca llamaron a la multitud al orden, gritándoles que estaban provocando dolor al Sagrado Señor. El Sagrado Señor me parece bastante inestable. Muchos parecían coléricos por las palabras de Notum, pero una cantidad nada despreciable retomó su grito, y a esos los expulsaron por la fuerza del foro. En esa sociedad había una tensión que Adolin no había visto antes. Los Honorspren no eran monolíticos. Los desacuerdos y la tensión nadaban allí en aguas profundas, muy por debajo de la superficie, pero no por ello dejaban de ser poderosos. Los alguaciles optaron por despejar el foro y obligaron a salir incluso a Shallan y a Patrón.
Nadie hizo mucho caso a Adolín, mientras el lugar por fin se tranquilizaba al quedar solo unos pocos oficiales. Adolín ascendió los pocos peldaños del foro que lo separaban de la mesa del juez supremo. Kelec estaba reclinado en su asiento, como si un momento antes no hubiera caído hecho un ovillo al suelo, temblando. —¿Qué ha sido eso? —le preguntó Adolín. Dijo Kelec. Nada digno de mención. Una vieja discusión Spren. Tu llegada ha reabierto heridas con siglos de antigüedad, joven. Es curioso, ¿verdad? —¿Curioso? ¿Nada más? Kelec empezó a silbar mientras escribía en su cuaderno. Están todos locos, pensó Adolín. Ya lo dijo Ash, eso es lo que hace a una mente miles de años de tortura. Quizá fuese mejor no hurgar en la herida. Hoy me ha ido bastante bien, ¿no os parece? Preguntó Adolín. Un testigo no ha podido refutar mi razonamiento sobre mi padre, dijo Adolín. Otra ha argumentado por mí al señalar que alinearse con los radiantes viene a ser equivalente a servir a Odium, y luego Notum ha antepuesto su honor a su propio bienestar. ¿Me ha ido bien? ¿Acaso importa? Preguntó Kelec. Claro que importa. Para eso estoy aquí. Ya veo, dijo Kelec. Pinche Kelec. ¿Los antiguos radiantes traicionaron a sus Spren matándolos? Bueno, sí, respondió Adolín, pero esa no es la cuestión. La cuestión es si se puede culpar de ellos a los humanos modernos. Kelec siguió escribiendo. Honorable, insistió Adolín. ¿Sabes lo viejo que soy, joven? Somos conscientes de ello. Kelec alzó los ojos hacia los de Adolín y había algo en ellos, una profundidad que, por primera vez, le dio un claro aspecto inhumano. Esos ojos eran como agujeros eternos, taladrados a través del tiempo. He conocido a muchos, muchos hombres, dijo Kelec en voz baja. He conocido a algunos de los mejores que jamás hayan vivido, y ahora están todos derrumbados o muertos. Los mejores de nosotros, agrietados sin remedio, tormentas. Yo mismo huí cuando llegó el retorno esta vez, porque sabía lo que significaba, incluso tal. Él no se derrumbó, dijo Adolín. El enemigo ha venido, o sea que sí, repuso Kelec con firmeza. Hizo un gesto hacia los honores Spren. Se merecen algo mejor que vosotros, hijo. Se merecen algo mejor que yo. Nunca podría juzgarlos por negarse a vincularse con humanos. ¿Cómo iban a hacerlo? Y jamás podría ordenarles que regresaran a la guerra, que vuelvan a ese agujero. Hacerlo sería abandonar el poco honor que me queda. Adolín respiró hondo, luego asintió. Acabo de decirte que tu causa está perdida, dijo Kelec mientras volvía a su escritura. No pareces preocupado. Bueno, honorable, respondió Adolín. Acepté este juicio. Aun con la insistencia de Sekeir en que se me culpe por lo que hicieron mis antepasados, porque era la única forma de tener una ocasión para hablar con los honores Spren. Tal vez dictaminéis en mi contra, pero mientras haya tenido ocasión de decir lo que pretendía, con eso me bastará. Con que convenza a uno o dos de unirse a la batalla, habré ganado. Optimismo, dijo Kelec, esperanza. Recuerdo esas cosas, pero no creo que comprendas lo que hay en juego en este juicio, niño, ni que entiendas en qué te has metido. Esas cosas que ha dicho la tinta Spren, lo de unirse al bando de Odium, están en la mente de muchos Spren, entre ellos muchos de esta misma fortaleza. Eso impactó a Adolín como un puñetazo en la tripa. ¿Los honores Spren estarían dispuestos a unirse al enemigo? Preguntó. Eso los dejaría a la altura de los altos Spren. En efecto. Y sospecho que su aversión por los altos Spren forma parte de lo que hace que duden. A los honores Spren que están a favor de unirse al enemigo les preocupa cómo se recibirían los comentarios como ese. Pero aquí estás tú, dándoles la oportunidad de exponer sus argumentos, actuando como imán para toda su frustración y su odio. Muchos están escuchando. Si los honores Spren empiezan a optar por el enemigo, bueno, otras muchas variedades de Spren tardarían poco en seguirlos. Me atrevería a aventurar que lo harían en grandes números. Kelec no levantó la mirada. Viniste aquí para reclutar, pero sospecho que terminarás decantando esta balanza tan bien equilibrada y no en la dirección que deseas. Híjole, mano.
Más o menos una hora después de la primera jornada del juicio, una hora que había dedicado a consolar a Adolín en su repentino terror de provocar por accidente una deserción en masa de Spren al bando enemigo, Shallan subió a un árbol. Trepó muy arriba y se aferró a una rama cerca de las más altas. Era un árbol normal, de los verdaderos que los honores Spren se las ingeniaban para cultivar allí. Sentaba bien notar la corteza bajo los dedos. Extendió un brazo al espacio abierto por encima del árbol, pero no sintió nada diferente. ¿Habría llegado ya a la barrera? Quizá un poco más alto. Siguió un poco más, se puso de puntillas y le pareció notar algo extraño cuando alcanzó cierta altura exacta, un tirón invisible de las puntas de los dedos, y entonces le resbaló un pie. Al instante estaba precipitándose por el aire. No cayó toda la distancia hasta la base de la estructura, sino solo hasta el suelo de su plano. Lo golpeó con un sonoro crujido y se quedó allí tumbada, aturdida, antes de proferir un fuerte gemido. Lucintia, la Honor Spren, estaba a su lado al momento siguiente. Como sospechaba, pensó Velo, siempre parece andar cerca. Era evidente que la habían asignado a vigilar a Shallan. «Humana», exclamó con el pelo corto cayendo a ambos lados de su rostro blanquiazul. «Humana, ¿estás herida?» Shallan gimió de nuevo, parpadeando. Dijo Patrón acercándose. Parpadeos rápidos. Esto es grave. Podría morir. Estás buscando que te den luz tormentosa. ¿Morir? Preguntó Lucintia. No tenía ni idea de que fuesen tan frágiles. Ha caído desde muy alto, dijo Patrón. Y se ha golpeado la cabeza al aterrizar en esas piedras de aquí. No es bueno, no es bueno. Había más Honor Spren congregándose y murmurándose entre ellos. Shallan volvió a gemir y luego intentó enfocar la mirada en Patrón y Lucintia, pero dejó que los ojos se le cerraran. Debemos actuar deprisa, dijo Patrón, deprisa. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucintia. ¿Aquí no tenéis hospital? Pues claro que no tenemos hospital, replicó Lucintia. Solo hay un par de docenas de humanos. Pero no permitís que regresen si se marchan, así que en esencia están encerrados aquí. Deberíais sentiros mal, muy mal, sí. Tormentas, pensó Velo, es lo mejor que sabe, que sabe hacerlo. ¿Cómo pudimos dejarnos engañar por él? Dime qué debo hacer, exclamó Lucintia. ¿La llevamos fuera con ese danzante del filo? Tardaríamos demasiado, morirá, pobre humana, a la que tanto quiero. Sería trágico que muriera aquí en el mismo centro del poder y la protección de los honores Spren, a no ser, por supuesto, que se le entregue luz tormentosa. Un momento, ¿luz tormentosa? Sí, porque es radiante, dijo Patrón. Eso la sanaría. Shallan contuvo una sonrisa. Patrón sí que era un pelín transparente, pero saltaba a la vista que los honores prende allí tenían muy poca experiencia con humanos. Mordieron el anzuelo sin cuestionarse nada, y al poco tiempo estaban llevando a Shallan entre cuatro. Ella se guardó la piedra envuelta en un pañuelo que había usado para cascar el suelo al caer, dando la impresión de que se había golpeado la cabeza. La verdad era que le dolía el brazo. Debía de habérselo magullado por el golpe, aunque no era la peor herida autoinfligida que soportaba en nombre de la ciencia. Por lo menos, esa vez, su plan no había incluido ponerse en ridículo a propósito delante de varios hombres atractivos. Procuró seguir gimiendo de vez en cuando, y Patrón continuó exclamando lo preocupadísimo que estaba. Eso mantuvo a Lucintia y los otros honores motivados mientras cargaban con Shallan hasta un edificio concreto, y sus pisadas empezaban a resonar en la piedra del recinto cerrado. Mantuvieron una conversación susurrada, pero apremiante, con un guardia. Shallan dio un conmovedor gimoteo dolorido en el momento preciso y logró entrar. La luz la rodeó cuando la llevaron a algún lugar refulgente. No la habían dejado pasar la vez anterior, cuando habían ido a sacar luz tormentosa para curar a Adolín. Hizo aletear los párpados un poco antes de abrir los ojos y descubrir que casi toda la luz tormentosa estaba contenida en una enorme construcción que había en el centro de la sala. Era una especie de cuba o un frasco muy alto.
Se trataba de una tecnología de la que Shallan no había oído hablar antes de llegar a Shadesmar, y por lo visto ni siquiera los Honorspren sabían cómo funcionaba. Podía adquirirse a un grupo de extraños mercaderes ambulantes llamados los Airi. Unas estanterías cercanas sostenían una colección de gemas sueltas, todas ellas brillando con intensidad. Aquel era el tesoro de integridad duradera, unas gemas reunidas a lo largo de milenios, tan impecables y perfectas que no perdían luz. Shallan tenía entendido que una gema como aquellas, expuesta a repetidas tormentas, podría absorber muchísima más luz tormentosa de la que debería ser capaz de contener por su tamaño. Decidió comprobarlo y extendió una mano débil hacia una de ellas para absorber una bocanada de luz tormentosa que fluyó hacia ella como un resplandeciente y neblinosa luz blanca. Se sintió mejor al instante, vigorizada, alerta. Tormentas, ¿cómo lo había echado de menos? Solo el hecho de contener luz tormentosa ya era estimulante. Compuso una sonrisa que no era fingida y decidió ponerse en pie de un salto. El dolor del brazo había desaparecido y le apetecía bailar de alegría. Pero en vez de eso dejó que Velo tomara el control. Para aquella parte era necesaria ella. Shallan seguía siendo mejor actriz, pero Velo era más diestra en casi todas las demás habilidades de espionaje. Velo se llevó la mano a la cabeza, que supuestamente se había herido. ¿Qué ha pasado?, preguntó. No me acuerdo. Intentaba ver si llegaba al límite donde la gravedad del plano se termina. Ha sido muy estúpida, humana, dijo Lucintia. Con los frágiles que sois, ¿cómo has podido arriesgarte de esa manera? ¿No eres consciente de que los mortales morís si os rompéis? Ha sido en nombre de la ciencia, respondió Velo. Subió la mano a la cintura, donde había guardado su cuaderno antes de ponerse a trepar el árbol. Lo sacó de un tirón y lo soltó a toda velocidad. Al mismo tiempo, movió la mano segura a un lado y dejó una esmeralda opaca en el lugar de una que refulgía. El truco de prestidigitación, realizado centenares de veces bajo la tutela de Tin y luego perfeccionado por su cuenta, quedó cubierto cuando Velo tropezó y rozó la estantería, moviendo las muchas gemas que contenía y sacudiendo su luz. Así pudo guardarse la esmeralda robada en su guante de cuero negro. Todo aquello había sucedido en el instante en que la Honorspren se había concentrado en el cuaderno que caía. Velo se apresuró a recogerlo del suelo y abrazarse a él con una sonrisa tímida. Muchas gracias, dijo. Me has salvado la vida. No podíamos permitir que murieras, afirmó Lucintia. La muerte es algo terrible y nosotros... Dejó la frase en el aire al mirar la estantería y la esmeralda opaca que había pasado a ocuparla. Tormentas encendidas. Te la has comido entera. ¿Qué? Humana, ¿cómo? Otro Spren, un varón enfadado de uniforme, se puso a empujar a Velo hacia afuera. Eso era luz tormentosa acumulada durante años, exclamó. Largo. Vete antes de que te comas algo más. Si vuelves a caerte, no dejaré que entres aquí. Velo contuvo una sonrisa y se disculpó mientras salía a trompicones y se reunía fuera con Patrón. Una avergonzada Lucintia tuvo que quedarse en el edificio para rellenar un informe sobre el incidente. Dijo Patrón, gracias por dejarme mentir. ¿Ha funcionado? Velo asintió. Son estúpidos. La estupidez y la ignorancia no son lo mismo, respondió Velo. Lo que pasa es que no están acostumbrados ni a los humanos ni al subterfugio. Vamos, será mejor que nos esfumemos de aquí antes de que a alguien se le ocurra registrarme. Capítulo 88. Estrella fugaz. 1 año y medio antes. Alguien abrió la puerta y Eshonai la abrió y miró hacia la tempestad. Unos grandiosos relámpagos quebraron la oscuridad en breves y emotivas ráfagas, revelando a Benley con los ojos muy abiertos, sonriendo y empapada, agarrando algo con las dos manos delante de ella. Entró a trompicones a la casa, chorreando agua, lo que hizo que su madre la regañara. Jack Slim estaba en uno de sus episodios en los que las veía a las dos como a niñas.
Bentley, al parecer ajena a todo salvo a la gema que llevaba en las manos, pasó junto a su madre como sin verla. Frotó con el pulgar la gema, que sería una tercera parte de grande que su puño. Tormentas, dijo Shonai cerrando la puerta. ¿Lo has conseguido? Colocó la tranca y la dejó sacudiéndose por el viento mientras iba con Bentley. Pero no, la gema no brillaba. ¿O sí? Shonai la miró más de cerca. Sí que brillaba, pero muy poco. Ha funcionado, susurró Bentley a asombro, aferrando la gema. Por fin ha funcionado. El secreto sí que era el relámpago de Shonai. Los trae aquí. Cuando me he acercado lo suficiente, justo después de que cayera uno, he encontrado a centenares de ellos. He enganchado a este antes de que los demás volvieran al otro lado y... ¿Qué otro lado? Preguntó Shonai. Bentley no respondió. Últimamente parecía una persona distinta, siempre exhausta después de trabajar hasta muy tarde y de empeñarse en salir a todas y cada una de las tormentas para intentar capturar un tormenta spren. Y encima, aquello del otro lado, Bentley acunó la gema, sin hacer caso al agua que caía a chorros de su ropa. Bentley, dijo Shonai, si quieres que te ayude a hablar de esto con los 5, tendrás que dejarme ver qué has hecho. Bentley la miró, callada, sin ningún ritmo en absoluto. Luego enderezó la espalda y canturrió a confianza mientras le tendía la gema. Shonai armonizó a curiosidad y la tomó. Sí, tenía un spren dentro, aunque brillaba con una luz extraña, demasiado apagada, casi polvorienta, humeante. Era difícil distinguir su color a través del verde de la esmeralda, pero parecía sombrío, como el relámpago muy dentro de las nubes. Este spren no se parece a ninguno que haya visto nunca, dijo Shonai. Forma tormenta, susurró Bentley. Poder. Un poder peligroso. Esto podía destruir a los oyentes. De hecho, sí. Shonai, dijo Bentley a reprimenda. Nuestro pueblo ya lo están destruyendo. ¿No crees que esta vez, en vez de tomar una decisión rápida basada en canciones de hace miles de años, por lo menos deberíamos probar una solución distinta? El retumbante trueno de fuera parecía estar de acuerdo con las palabras de Bentley. Shonai le devolvió la gema y canturrió a traición, para indicar lo que opinaba del argumento de Bentley. Pero el ritmo no terminaba de expresar lo mucho que la había herido esas palabras. Dando la espalda a su hermana, Shonai fue de nuevo hacia la puerta y retiró la tranca. Sin hacer caso de los gritos de advertencia que profirieron tanto Bentley como su madre, Shonai salió a la tormenta. El viento la azotó con fuerza, pero con la armadura de la forma de guerra casi no sentía las gélidas gotas de lluvia. Se quedó en la luz que salía de la puerta hasta que Bentley la volvió a cerrar, sumiendo a Shonai en la oscuridad. Armonizó al ritmo de los vientos y echó a andar. Los humanos temían las tormentas, siempre se escondían bajo techo. Shonai respetaba las tempestades y en general prefería afrontarlas con un escudo de tormenta, pero no las temía. Se alejó de la casa de su madre, hacia el este, hacia el viento. Su vida reciente había sido un continuo ir contra el viento. Soplaba tan fuerte que Shonai apenas tenía la sensación de estar progresando. Quizá le iría mejor permitiendo que la guiara el viento. Si no se hubiera resistido tanto, si no hubiera dedicado tanto tiempo a pensar en sus exploraciones o sueños, se habría adaptado más deprisa a su papel de general. Si hubiera duplicado sus incursiones al principio, habría podido expulsar a los humanos de los campamentos de guerra antes de que hicieran fuertes allí. Los humanos eran como un rocabrote, blandos al principio, pero capaces de aferrarse a la piedra y convertirse en algo prácticamente inamovible. En eso, a pesar de que no poseían ritmos, eran más rosharianos que los oyentes. Si Shonai de verdad pudiera viajar por todo el mundo, ¿los encontraría creciendo en cada fisura de la piedra? Se acercó al borde de la meseta que albergaba el corazón central de Narak, la ciudad del exilio. Caminó con cuidado, dejando que los fogonazos de relámpago guiaran sus pasos. Llegó hasta el mismo borde del abismo, encarada hacia el viento. ¿Qué quieres de nosotros? Gritó. Rompedme, jinete. Esprende la tormenta. Eres un traidor como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo eso has enviado? ¿Por qué has enviado a Ben? ¿Qué?
¿Por eso has enviado a Bentley ese pequeño spren? El viento embistió contra ella, como intentando desequilibrarla. Traía escombros que chocaron entre ellos y rodaban en espiral alrededor de Eshonai, y el relámpago hacía que cada uno pareciera congelado en el tiempo. Cayó cerca una rápida sucesión de rayos, y el trueno hizo vibrar y sacudió su caparazón. Lo siguió una negrura absoluta. Al principio Eshonai pensó que quizá el jinete de la tormenta había elegido aparecerse a ella. Pero aquella oscuridad era ordinaria. Seguía notando el viento, la lluvia y los escombros. ¿Qué clase de lección es esta?, vociferó. ¿Dejad que los humanos nos destruyan o apartarnos de lo único que nos define? ¿De los únicos valores que importan? Oscuridad, lluvia, viento, pero ninguna contestación. ¿Qué había esperado Eshonai? ¿Una verdadera respuesta? ¿Era aquello una oración entonces? No tenía mucho sentido, teniendo en cuenta que justo lo que Eshonai estaba rechazando era un regreso a los antiguos dioses de su pueblo. Esos dioses nunca habían merecido adoración. ¿Qué era un dios que solo hacía exigencias? Nada salvo un tirano con otro nombre. Todo lo que he hecho, dijo Eshonai al viento, ha sido para asegurarme de que seguíamos siendo nuestro propio pueblo. Es lo único que quiero. Renuncié a mis sueños, pero no renunciaré a nuestras mentes. Uy. Palabras valerosas, palabras inútiles. Tendría que llevar el descubrimiento de Bentley a los 5, y ellos tendrían que permitirle que lo probara. Eshonai lo sabía con la misma certeza con que conocía el ritmo de la paz. En esos momentos no podrían rechazar una posible forma nueva. Se volvió para marcharse y entonces entreoyó algo. ¿Roca raspando otra contra roca? La meseta estaría agrietándose. Aunque Eshonai apenas lo oía, el ruido debía de ser bastante fuerte para llegar a su oído con el estruendo de la tempestad. Dio un paso atrás, pero el terreno parecía poco firme, y Eshonai no quería moverse sin que la guiara la luz de un rayo. ¿Y si...? Un relámpago bifurcado destelló en los cielos, muy al este. Encendió el cielo de blanco, resaltando los escombros, iluminando el terreno a su alrededor, todo salvo una enorme sombra silueteada delante de ella. Eshonai se quedó sin aliento. Los ritmos se paralizaron en su cabeza. Aquella forma era sinuosa, pero masiva. Tenía unas garras tan gruesas como el cuerpo de Eshonai, asidas al borde del abismo, a escasos palmos por delante de ella. No podía ser un... El relámpago destelló de nuevo, y Eshonai vio la cara de la criatura, un hocico de abismoide, con puntiagudas espadas por dientes, y la cabeza girada de lado para mirarla. Eshonai no salió corriendo. Si el abismoide la quería, ya estaba muerta. Las presas huían, y se sabía que aquellas bestias jugaban con las cosas que se comportaban como presas, aunque no tuvieran hambre. Pero aún así, quedarse allí de pie en la oscuridad cerrada, sin atreverse a armonizar a un ritmo, fue lo más difícil que Eshonai había hecho en la vida. Cuando cayó el siguiente relámpago, el abismoide había bajado su increíble cabeza hacia ella, y Eshonai tenía su ojo tan cerca que podría haberlo apuñalado sin necesidad de acometer. Cayó la oscuridad. Entonces hubo un pequeño estallido de luz que apareció justo delante de ella. Un pequeño spren hecho de fuego blanco. Voló hacia adelante, dejando atrás una imagen residual, como una estrella fugaz. Llegó hasta Eshonai y se puso a dar vueltas a su alrededor. A la luz del spren, Eshonai vio que el abismoide se retiraba poco a poco de vuelta al precipicio, dejando surcos en la piedra con sus garras como enormes estacas. Con el corazón atronado en el pecho, Eshonai armonizó ansiedad y corrió hacia casa. El pequeño y extraño spren la siguió. ¡No mames! ¿Se iba a convertir en radiante? No mames, güey.